Hoy presentamos el libro Los secretos de la mente millonaria, cómo dominar el juego interno de la riqueza. Casi todo el mundo aspira a alcanzar la libertad financiera, pero ¿cómo se puede lograr? Algunas personas se lanzan al mercado de valores, otras invierten en bienes raíces y otras montan sus propias empresas. Sin embargo, aunque sigamos los mismos pasos que las personas que han logrado triunfar, los resultados pueden ser diametralmente opuestos. Algunas personas parecen estar destinadas a tener éxito mientras que otras parecen estar destinadas a fracasar. ¿Por qué sucede esto? En este libro, el autor, T. Harv Eker, nos explica las razones a través de su propia experiencia. Eker es un reconocido orador motivacional que imparte seminarios relacionados con las finanzas por todo el mundo. Después de un año de estudiar en la Universidad de York, decidió ir tras su sueño de hacerse rico. Peregrinó por distintas ciudades de los Estados Unidos, buscando trabajo e incluso abrió varios negocios. Sin embargo, no hacía más que fracasar a pesar de intentarlo en más de 10 ocasiones. Pero sus fracasos no lo desanimaron. Abrió un negocio de artículos deportivos y esta vez creció rápidamente en solo 2 años y medio, y pronto abrió otras 10 sucursales. Después vendió esta empresa a una compañía de la lista Fortune 500 y ganó una fortuna. Sin embargo, en menos de 2 años se volvió a ver en la ruina debido a sus errores de inversión y a sus compras extravagantes. Esto le condujo a reflexionar sobre su pasado, a revisar sus planteamientos personales y su perspectiva sobre el dinero, y a analizar sus ideas sobre la riqueza. Descubrió que todo el mundo tiene un patrón del dinero en la mente. Incluso si gana mucho dinero sin modificar ese esquema, el dinero no permanecerá con usted por mucho tiempo. Desde ese momento, reexaminó su esquema mental sobre el dinero y se dedicó a observar a los ricos y a intentar comprender su forma de pensar. Adoptó la forma de pensar de los ricos y empezó a imitar lo que hacen. Estos cambios no tardaron en dar sus frutos y consiguió tener un gran éxito en su siguiente aventura empresarial. Eker consiguió hacerse millonario y esta vez su dinero siguió creciendo. Después de esto, comenzó a enfocarse en ayudar a otros a alcanzar su sueño de hacerse ricos. Impartió seminarios sobre la importancia de la percepción interna y externa a la hora de hacerse rico, y compartió sus estrategias comerciales con miles de estudiantes. Esta obra es el primer libro de Eker. Gira en torno al concepto del patrón personal del dinero y explica la forma de pensar de los ricos frente a la de los pobres. Descubrirá que es la forma en la que piensa lo que guía su comportamiento y determina sus elecciones, y es esto lo que produce resultados diferentes. Su patrón o esquema mental sobre el dinero determina el destino de su dinero. Este libro le enseñará a deshacerse de sus viejas percepciones sobre la riqueza y a adoptar una mentalidad de rico, y esto le ayudará a mejorar su situación financiera en la práctica. A continuación, compartiremos las claves de este libro con usted en las siguientes 3 partes. Primera parte, el patrón del dinero. Hacerse rico es en realidad un juego mental. Segunda parte, los ricos y los pobres piensan de manera diferente. Tercera parte, los ricos y los pobres se comportan de manera diferente. Primera parte, el patrón del dinero. Mucha gente piensa, sería fantástico si ganara la lotería. Pero, ¿qué pasaría si se hiciera rico de la noche a la mañana? ¿Viviría feliz para siempre? De hecho, normalmente no es el caso. La mayoría de los ganadores de los mayores premios de la lotería acaban arruinados al poco tiempo. Por el contrario, los que consiguen hacerse ricos por méritos propios pueden incluso recuperarse si quiebran. La diferencia radica en que los que se han hecho ricos por sus propios méritos conocen el camino que va de la pobreza a la riqueza. No obstante, la mayoría de la gente no tiene la capacidad de crear y mantener grandes cantidades de dinero. ¿Por qué sucede esto? La razón es que los patrones del dinero de los ricos son muy diferentes a los de los pobres. Si realmente quiere hacerse rico, debe cambiar su patrón del dinero. ¿A qué nos referimos con el patrón del dinero? En pocas palabras, esta idea se refiere a sus pensamientos, sentimientos y decisiones sobre el dinero. Los pensamientos crean sentimientos, los sentimientos guían nuestras decisiones. Y las decisiones producen resultados. De esta forma, pensamientos o planteamientos diferentes producirán en última instancia diferentes resultados.
Esta es la idea que Ike enfatiza repetidamente en este libro. Cada uno de nosotros tiene su propio patrón del dinero. Está profundamente arraigado en nuestro subconsciente. Estos esquemas determinan el destino de nuestras finanzas. Así como los planos son la base para construir una casa, las personas tienden a administrar su dinero basándose en su patrón del dinero. Por ejemplo, algunas personas identifican el dinero con el placer, por lo que malgastan el dinero imprudentemente y terminan luchando con el estrés financiero durante toda su vida. Otros creen que para ser rico hay que ser codicioso. Por lo tanto, inconscientemente son contrarios a hacerse ricos porque no quieren caer en la codicia. Es obvio que un patrón del dinero inapropiado le impedirá alcanzar su sueño de hacerse rico. En definitiva, establecer un nuevo patrón es la única forma de cambiar su situación financiera de forma permanente. De hecho, en el Buki de El Camino a la Libertad Financiera mencionamos una idea similar. Si está interesado, le invitamos a obtener más información al respecto. Pero regresemos al libro. ¿Cómo se conforma el patrón del dinero de las personas? Generalmente, este esquema está formado por la información que hemos recibido o por nuestra programación interna, sobre todo producto de la formación que recibimos en nuestra infancia. Esta información generalmente proviene de fuentes como los padres, hermanos, líderes religiosos y maestros o profesores. Esta programación se terminó convirtiendo en algo así como barreras mentales, que son las responsables de nuestras reacciones al dinero que terminan controlando nuestras vidas. El primer paso para modificar nuestro patrón del dinero es modificar esta programación. En la mayoría de los casos, nuestros límites se deben a tres factores: nuestra programación verbal, nuestro modelado e incidentes específicos. La programación verbal se refiere a lo que escuchamos cuando éramos niños. Cuando se es joven, todo lo que se escucha sobre el dinero tiene un gran impacto subconsciente en nuestra futura forma de manejarlo. Si en su niñez, sus padres siempre le decían cosas como, el dinero es la raíz de todos los males, los ricos son unos delincuentes, no podemos pagarlo, o el dinero es sucio, su subconsciente se verá limitado por estas palabras. En su subconsciente, el dinero tiene connotaciones negativas. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de estas limitaciones? En primer lugar, hay que ser conscientes de ellas. Necesita saber que algo existe antes de poder cambiarlo. Puede empezar por escribir todas las historias que recuerde sobre el dinero, la riqueza y las personas ricas que escuchó durante su infancia. El segundo paso es la comprensión. Debe pensar en el impacto que han podido tener estas ideas en su vida en términos financieros. El tercer paso es la disociación. Recuerde, estas ideas provinieron de otras personas que sin su consentimiento las grabaron en su cerebro durante la niñez y no son realmente sus propios pensamientos y conclusiones. Por lo tanto, necesita disociarse del pasado y de lo que los demás le inculcaron, y darse cuenta de que tiene derecho a elegir. El último paso es la declaración: coloque su mano sobre su corazón y diga, lo que me enseñaron sobre el dinero no es necesariamente cierto. Elijo adoptar nuevas formas de pensar que me ayuden a lograr mi felicidad y mi éxito. La segunda limitación de nuestros patrones del dinero es la del modelado, que significa lo que vimos cuando éramos niños. A los humanos nos gusta imitar, e imitamos inadvertidamente a las personas que nos rodean. Vamos a reflexionar. ¿Cómo veían sus padres al dinero? ¿Fueron derrochadores o ahorradores? ¿Estaban acostumbrados a ahorrar o gastaban más de lo que ganaban? En la mayoría de los casos, su perspectiva acerca del dinero se parecerá a la de su madre o su padre, o será una combinación de las perspectivas de ambos. También hay casos especiales, cuando las personas se comportan de forma completamente diferente a sus padres. Hay personas que están en desacuerdo con la manera de manejar el dinero de sus padres, y se terminan por rebelar haciendo lo contrario de lo que hacían ellos. La tercera limitación proviene de incidentes específicos. Con esto nos referimos a alguna experiencia específica que haya podido vivir con el dinero, la riqueza o la gente rica. Por ejemplo, imagine que un niño le pide dinero a su madre para comprar bocadillos, por ejemplo, pero ella siempre responde: no tengo dinero. Pregúntale a tu padre. Si esto se perpetúa en el tiempo, los niños pueden terminar pensando equivocadamente que las mujeres no tienen dinero, solo los hombres tienen dinero.
Las niñas que crecen en esas familias es posible que terminen convirtiéndose en malas administradoras subconscientemente y tiendan a malgastar el dinero. Si desea cambiar la temperatura de su habitación por completo, la única forma de hacerlo es reiniciando el termostato. De la misma manera, si quiere obtener mejores resultados en cuanto a ganar dinero, la única forma de hacerlo es reiniciando su esquema financiero y adoptando un patrón del dinero enfocado en el éxito. Es por esto que debemos ser conscientes de nuestras limitaciones, pensar activamente y tomar decisiones con el corazón para no dejarnos manipular por lo que nos dijeron en el pasado. Con esto concluimos la primera parte, el patrón del dinero. En conclusión, el patrón del dinero es un factor importante que determina la habilidad de las personas para ganar dinero, y este esquema está formado en gran medida por la información que recibimos cuando éramos niños. Para cambiar nuestro patrón del dinero, debemos romper 3 limitaciones principales, que incluyen la programación verbal, el modelado y los incidentes específicos. A continuación, debemos restablecer y diseñar un nuevo patrón del dinero. Segunda parte. Los ricos y los pobres piensan de manera diferente. Ahora que sabemos qué es el patrón del dinero, echemos un vistazo a la diferente manera de pensar de las personas ricas y las pobres. Con respecto a cómo ven la vida, los ricos creen en la idea de que yo construyo mi vida. La gente pobre, en cambio, cree que la vida me ocurre. La diferencia más grande entre los dos es que los ricos crean riqueza de forma activa, mientras que los pobres aceptan pasivamente su destino. Los primeros tienen una sensación de control sobre su riqueza, mientras que los segundos están resignados a su situación financiera. ¿Alguna vez ha notado que la mayoría de las personas que gastan dinero en jugar a la lotería suelen ser pobres? Los pobres a menudo se aferran a la esperanza de que la fortuna les caiga del cielo. Si no obtienen lo que quieren, entonces se sienten víctimas. Empiezan a culpar a los demás, culpan a la sociedad, creen que otros tienen la culpa de su situación y siempre encuentran excusas para justificarse. Por otro lado, los ricos no consideran la lotería como una forma de ganar dinero. Por el contrario, creen que la capacidad de generar riqueza está en sus propias manos y asumen la responsabilidad por las condiciones de su vida, ya sean buenas o malas. Estas distintas mentalidades hacen que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. Con respecto a sus patrones de pensamiento, los ricos piensan a lo grande, mientras los pobres piensan en pequeño. Si usted es profesor, preferiría tener 10 o 5,000 alumnos. Si es un empresario, preferiría abrir una tienda o 1,000. Estas diferentes perspectivas reflejan sus esquemas de pensamiento. Algunas personas aspiran a hacer una pequeña fortuna y ser felices con ella. Otros optan por expandir su negocio y poder brindar más bienes y servicios a más personas. No hay una respuesta correcta o incorrecta al comparar estas dos opciones. Sin embargo, son estas distintas maneras de pensar las que separan a los ricos de los pobres. Los ricos piensan a lo grande y actúan a lo grande. Quieren aportar algo grande a la sociedad. A cuantas más personas puedan ayudar, más ricos serán, tanto financiera como espiritualmente. Para ellos, ganar dinero es el resultado natural de contribuir a mejorar la vida de las personas. Por otro lado, la gente pobre piensa en pequeño y se siente pequeña. Dudan de su capacidad de poder aportar beneficios a la vida de los demás. También son consumidos por el miedo de que si fallan podrían perder todo. Por lo tanto, solo actúan en pequeño, lo que los perpetúa en la pobreza y en la falta de logros. En términos de enfoque, los ricos se enfocan en buscar las oportunidades mientras los pobres se enfocan en los obstáculos. Las personas tienen diferentes perspectivas y pueden ver cosas distintas a pesar de estar observando lo mismo. Por ejemplo, al observar un vaso de agua lleno hasta la mitad, algunas personas verán el vaso medio lleno y otras lo verán medio vacío. Los ricos son buenos para identificar oportunidades, mientras que los pobres solo ven obstáculos. Los ricos ven oportunidades para crecer, mientras que los pobres ven el riesgo de perder dinero. En general, aquello en lo que se concentra atraerá aún más su atención. Como resultado, cuando los ricos se centran en las oportunidades aparecen en todas partes. Cuando los pobres se centran en los obstáculos aparecerán uno tras otro. El sociólogo estadounidense Robert King Merton propuso un fenómeno sociopsicológico que denominó profecía autocumplida.
Se basa en los juicios preconcebidos. Ya sea el juicio sea correcto o no, este afectará al comportamiento de las personas hasta que sus propias expectativas sobre sí mismos se acaben confirmando. Los ricos quieren triunfar. Confían en sus habilidades y están dispuestos a correr riesgos. Una vez que sienten que están listos, pasan a la acción de inmediato. No culparán a nadie más por sus problemas y ajustarán su estrategia conforme sea necesario. Por otro lado, los pobres asumen que fracasarán. No creen en sus habilidades. Piensan que deben estar perfectamente preparados antes de comenzar y no están dispuestos a asumir ningún riesgo. Sin embargo, esto es imposible. Por lo tanto, siempre esperan la oportunidad perfecta y como resultado nunca terminan por actuar. Entonces, la oportunidad se les escapa y se excusan a sí mismos con pensamientos como: he estado muy cerca. En cuanto a la selección de opciones, los ricos piensan en ambas opciones. Mientras que la gente pobre piensa o lo uno o lo otro. Los ricos viven en la abundancia. Están acostumbrados a pensar en la forma de ambas opciones. Independientemente de la elección a la que se enfrenten, se preguntarán: ¿cómo puedo conseguir ambas cosas? Sin embargo, el punto de vista de los pobres es que el mundo está lleno de limitaciones. Su manera de pensar es esto o lo otro. Observemos un simple ejemplo. ¿Elegiría un trabajo con el que puede ganar más dinero o uno con el que disfrute? Desde el punto de vista de los pobres, esta es una pregunta del tipo esto o lo otro. Es probable que crean que si eligen el trabajo con el que disfrutan, no podrán ganar mucho dinero. Sin embargo, este no es el caso. Mucha gente está haciendo lo que disfruta y gana mucho dinero al mismo tiempo. Los pobres se sienten así porque piensan en términos de escasez y limitación. Piensan que los recursos nunca son suficientes para poder repartirlos. Debido al miedo, solo elegirán una opción y como resultado sus vidas terminan empeorando. Hay que entender que el mundo no es una simple pregunta de múltiples opciones. La realidad es que la vida está llena de situaciones en las que todos podemos ganar y elegir ambas opciones, entonces, ¿por qué la próxima vez no toma esta decisión y elige ambas opciones? Con esto culminamos la segunda parte. Los ricos y los pobres piensan de manera diferente. En conclusión, es su forma de pensar lo que le hace pobre. En cuanto a las actitudes hacia la vida, los ricos creen en yo construyo mi vida, mientras que los pobres creen en la vida me ocurre. En términos de mentalidad, los ricos piensan a lo grande y los pobres piensan en pequeño. Cuando se trata de enfocar su atención, los ricos buscan oportunidades y los pobres solo ven obstáculos. Cuando tienen que elegir entre dos opciones, los ricos piensan en cómo conseguir ambas opciones, mientras que los pobres piensan en términos de esto o lo otro. Tener una mentalidad equivocada tiene un gran efecto negativo que le puede hacer perder muchas oportunidades y vivir una vida de mediocridad. Si quiere ser rico, lo primero que debe hacer es cambiar su forma de pensar, ampliar sus perspectivas, concentrarse en buscar oportunidades en lugar de obstáculos y crear activamente más riqueza. Tercera parte. Los ricos y los pobres se comportan de manera diferente. A continuación, vamos con la tercera parte. Además del patrón del dinero y la mentalidad, ¿hay alguna diferencia en el comportamiento entre ricos y pobres? Si analizamos los distintos círculos sociales, nos daremos cuenta de que las personas ricas se integran en grupos de personas positivas y exitosas. Mientras, las personas pobres tienden a formar parte de grupos de personas negativas o fracasadas. ¿Por qué es esto? Es porque se sienten más cómodos asociándose con sus similares. Cuando los ricos y otras personas de éxito están juntas, se aprecian mutuamente y conforman un círculo de amistades. En contraste, los pobres tienden a ser celosos o a sentir resentimiento hacia las personas de éxito. Cuando están cerca de personas que han logrado el éxito, sentirán miedo al rechazo o se sentirán fuera de lugar. Para proteger su autoestima, las personas pobres inconscientemente eligen pasar su tiempo con otras personas pobres. El entorno en el que vive un individuo y las personas con las que se rodea influirán en gran medida en el propio individuo. Estas otras personas influenciarán su comportamiento y este individuo se volverá poco a poco cada vez más similar a ellas. Si tiende a pasar tiempo con personas negativas, se acostumbrará a quejarse de todo.
Por el contrario, si se rodea de gente de éxito, será influenciado por ella y se desarrollará progresivamente. Por lo tanto, si desea hacerse rico, debe comenzar ahora. Cambie de círculos sociales y elija cuidadosamente las personas con las cuales quiere compartir su tiempo. En términos de promoción, los ricos están dispuestos a promocionarse a sí mismos y el valor que pueden aportar a los demás. La gente pobre tiene una perspectiva negativa de los conceptos de las ventas y las promociones. ¿Por qué la gente pobre rechaza el marketing? Hay 4 razones. Primero, es posible que haya tenido alguna mala experiencia pasada con alguien que le vendiera algo inapropiado. En segundo lugar, es posible que haya tenido una experiencia desalentadora cuando trató de vender algo a alguien y esa persona lo rechazó tajantemente. En tercer lugar, el problema puede tener su origen en la programación de la cual fue sujeto durante la niñez. A muchos los enseñaron desde pequeños que está mal el promocionarse a uno mismo o pretender llamar la atención. Finalmente, algunas personas sienten que ellos no necesitan promocionarse. Por el contrario, los ricos suelen ser excelentes propagandistas. Les apasiona promocionar sus productos, servicios e ideas. Creen sinceramente en su valor y en el de los productos que ofrecen. Los ricos que son buenos, promocionando a menudo se terminan convirtiendo en líderes. Esto se debe a que un líder necesita seguidores y partidarios, lo que exige que sea bueno vendiendo, iluminando e inspirando a otros a adoptar sus propios puntos de vista. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los candidatos deben vender constantemente sus ideas al público, o de lo contrario, lo más probable es que pierdan las elecciones. Si desea hacerse rico, debe comenzar a creer en su propio valor y hacer todo lo posible para promocionar sus productos e ideas. Desde el punto de vista del trabajo, los ricos dejan que el dinero trabaje para ellos. La gente pobre trabaja muy duro por dinero, pero termina gastando todo inmediatamente después de ganarlo. Luego tienen que continuar vendiendo tiempo por dinero y quedan atrapados en el círculo vicioso de los trabajadores pobres. Los ricos también trabajan duro. Sin embargo, primero ahorran y después invierten con decisión. La mayor diferencia entre ambos es que el pobre depende de su salario y debe trabajar arduamente cada día para conseguirlo, mientras que los ricos tienen múltiples ingresos pasivos y no dependen del trabajo para ganar dinero. Si escucha a menudo Bookies, descubrirá que la vía rápida del millonario también ha tratado esta idea. A la mayoría de las personas en sus vidas, nunca se les ha enseñado cómo obtener ingresos pasivos. ¿Qué es la renta pasiva? Resumiendo, hay 2 tipos de ingresos pasivos. El primer tipo es dejar que el dinero trabaje para usted. Esto incluye ingresos por inversiones y gestión financiera, así como por ser propietario de bonos u otros activos que puedan aumentar de valor eventualmente. El segundo tipo es hacer que el mercado trabaje para usted. Puede ganar dinero sin involucrarse personalmente en una operación comercial, ya sea a través del alquiler de propiedades inmobiliarias o con los ingresos por los derechos de autor. En términos de aprendizaje, las personas ricas aprenden y crecen constantemente. La gente pobre suele pensar que ya lo sabe todo. La gente pobre piensa que la educación es demasiado cara o que no dispone de tiempo para aprender. Se enorgullecen por saberlo todo, pero pagan un alto precio por su ignorancia. En cambio, los ricos continúan aprendiendo constantemente. Cuanto más aprenden, más ganan. Este aprendizaje constante hace que su mentalidad se desarrolle progresivamente y permite que sus acciones generen nuevos resultados y cambios. Si quiere ser rico, debe aprender activamente nuevas maneras de aumentar sus ingresos, administrar su dinero e invertir de manera efectiva. Los ricos saben que la forma más rápida de hacerse rico y seguir siéndolo es desarrollándose personalmente. Además de aprender, los ricos también piden consejos a otras personas que a su vez alcanzaron el éxito. Por otro lado, la gente pobre recurre a sus amigos en busca de consejo, pero la mayoría de sus amigos son tan pobres como ellos. En el libro, el autor sugiere que las personas sigan el camino de los ricos. Lea al menos un libro al mes, escuche audiolibros educativos y asista a seminarios sobre finanzas, negocios o crecimiento personal. Invierta constantemente en su cerebro. Y,
Por supuesto, también puede seguir escuchando más bookies para poder obtener más información detallada sobre otros libros. Y con esto concluimos el bookie de hoy. A continuación, repasemos los principales consejos de este libro. En la primera parte, hablamos sobre la importancia de nuestro patrón del dinero. Nuestros patrones del dinero influyen en todos nuestros pensamientos y decisiones sobre dinero. Por lo tanto, este patrón del dinero determina en gran parte nuestra vida en términos financieros. La formación del patrón del dinero está muy influenciada por la formación que recibió durante su niñez. Para cambiar el patrón del dinero, debe trabajar en 3 áreas: la programación verbal, el modelado y los incidentes específicos. Debe romper su antiguo patrón del dinero y diseñar uno nuevo. En la segunda parte, descubrimos que los ricos y los pobres piensan de manera distinta. En cuanto a cómo ven la vida, los ricos creen en la idea de que yo construyo mi vida. La gente pobre cree en la idea de que la vida me ocurre. En términos de mentalidad, los ricos piensan a lo grande y los pobres piensan en pequeño. Cuando se trata de la atención, los ricos se centran en buscar oportunidades y los pobres se centran en los obstáculos. En cuanto a la selección de opciones, los ricos piensan en cómo conseguir ambas opciones, mientras que los pobres piensan en términos de esto o lo otro. En la tercera parte, nos dimos cuenta que los ricos y los pobres se comportan de manera diferente. Con respecto a sus círculos sociales, las personas ricas se integran en círculos de personas positivas y exitosas. Las personas pobres se integran en círculos de personas negativas o fracasadas. En términos de promoción, los ricos están dispuestos a promocionarse a sí mismos y al valor que aportan. La gente pobre ve las ventas y las promociones como algo negativo. Desde el punto de vista del trabajo, los ricos dejan que el dinero trabaje para ellos. La gente pobre trabaja duro por dinero. En cuanto al aprendizaje, las personas ricas aprenden y crecen constantemente. Mientras que la gente pobre piensa que ya lo sabe todo. Al final del libro, el autor hace 3 sugerencias. Primero, le recomiendo que estudie la diferencia en la mentalidad de ricos y pobres, y que imite los principios de los ricos. También le sugiero que vuelva a leer este libro de principio a fin al menos una vez al mes o cada año. En tercer lugar, comparta su nueva perspectiva sobre la riqueza con otras personas. Estos ejercicios proactivos son necesarios. Para lograr cambios duraderos, primero debe hacer cambios internos para luego poder hacer cambios externos. Por último, cuando intente poner algo nuevo en práctica, puede terminar escuchando una voz en su mente diciendo: no necesito practicar y no tengo tiempo para practicar. Cuando esto sucede, debe estar alerta. Esta voz puede venir de viejos hábitos o resistencias internas que lo quieren mantener en su zona de confort. No escuche. Salga y actúe, practique y hable con firmeza. Solo puede hacerse rico actuando y pensando como rico.